Durante el día de hoy veremos diversas iniciativas y que nos van a ir poniendo en perspectiva cuáles son las consecuencias que está teniendo ya la resistencia a los antibióticos y también qué iniciativas se están poniendo en marcha para sensibilizar a los distintos agentes. En primer lugar, tenemos con nosotros al profesor David Cantero. Él es profesor titular, responsable del grupo de I+D+I en Economía de la Salud y director del máster y experto en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, y también es vicepresidente de la Asociación de Economía de la Salud. El profesor Cantarero, junto al profesor Jorge Mestre, que es profesor de Economía y consultor económico independiente, han realizado un estudio sobre los costes económicos y sociales de la resistencia a los antibióticos en España, que es lo que va a compartir con nosotros. Cuando quiera. Bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación cursada. No sé si lo haré igual que como teníamos un poco pensado Jorge y yo, que no ha podido estar en este caso como era su deseo en esta primera parte de la jornada, pero estoy seguro que en la segunda parte sí. Y bueno, en este sentido, ya digo, agradecer en este caso la invitación cursada y sobre todo un poco pues introducir, ¿no?, qué hace un economista en una jornada, en este caso, de uso prudente, en este caso de los antibióticos, que sí, bueno, hablando en lenguaje economista sería el uso eficiente de los antibióticos, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poco a hablar en ese sentido de ello, ¿no? Comentaba el secretario general, ¿no?, una distopía. Yo pensaba, en este caso, los que ya peinamos alguna cana, en aquella película de Charlton Heston, Cuando el destino nos alcance, ¿no?, en ese sentido, de ese futuro distópico, en el cual también pues, es cercano lo que podría suceder en este caso cuando la resistencia, ¿no?, a los antibióticos, las infecciones, pues afectasen a una parte notable de la población y, sobre todo, la parte, ¿no?, el contrafactual de lo que estamos evitando. Creo que es importante eso, en ese sentido, para tenerlo en cuenta. En el título, en ese sentido, también habla de, ¿no?, parece otro contexto, ¿no?, economía de la resistencia, ¿no?, pero vamos a intentar un poco, en los siguientes minutos, pues comentar, sobre todo, qué es lo que creemos, en este caso, cómo se delimita el problema y, sobre todo, también la parte de por qué el mercado, en ese sentido, de los antibióticos y los incentivos tienen que ser mayores que en la actualidad, sobre todo fijándonos en lo que están proponiendo algunos países y, en ese sentido, de lo que nos espera, de lo cual ya anuncio, en este caso, en la parte final de la presentación, que necesitamos más financiación para acometer este problema. Después, en ese sentido, que no se están teniendo en cuenta todos los costes que se están evitando, con lo cual también por ahí, aparte de una cuestión de una mayor necesidad de voluntad, ¿no?, de acometer este problema como una prioridad, a diferencia de lo que hacen otros países. También en ese sentido, sobre todo, hay que intentar evitar el no hacer nada o hacer poco y, desde luego, en esta jornada de hoy es un buen ejemplo de ello, de que España, en ese sentido, pues quiere subirse a ese tren. Adelanto también una parte del final. Estamos hablando continuamente del cambio climático, del pacto contra el cambio climático, de cómo acometer esa prioridad en ese sentido y, bueno, y el tema que nos ocupa hoy, desgraciadamente, no está entre esas prioridades, a diferencia, por ejemplo, ya digo, de un pacto por el cambio climático, que es algo que ya tenemos en este caso entre nosotros, ¿no? Bueno, comencemos un poco por el principio, ¿no?, o por el origen. Al final, cuando estamos teniendo en cuenta el papel de los antibióticos en el sistema sanitario, habría que tener en cuenta cómo funciona, ¿no? Sabemos en este caso que, evidentemente, no estamos hablando de un sector automovilístico, estamos hablando de un sector como el sanitario, en el cual no nos olvidemos que lo que pretendemos, ¿no?, la parte inicial de personal sanitario, tecnologías, medicamentos, antibióticos, aquí, etcétera, lo que tratan es, a través de caminos intermedios, como pueden ser, luego volveré a ello, intervenciones, estancias, ¿no?, consultas que se están produciendo mientras hablamos en todo nuestro sistema sanitario, con diferentes comunidades autónomas. Al final, en ese sentido, no nos olvidemos que lo que tratan es de producir salud, o al menos mantenerla, porque sabemos que eso, como un bien que se deprecia, pues se va perdiendo con la edad, ¿no? Entonces, esa parte, en ese sentido, esos años de vida ajustados por calidad, como hacen otros países, es, en definitiva, lo que tendríamos que medir en nuestro país, en nuestros sistemas sanitarios. Otros países lo hacen. Hace un año pasé un tiempo en Suecia, que no es, en este caso, pues sospechoso de no ser un sistema fundamentalmente privado, sino todo lo contrario. La participación pública es muy notable y trabajan ya con estas cuestiones, con sistemas de información y medición de años de vida ajustados por calidad
no solamente el caso británico, que luego mencionaré con el NICE, etc. Entonces, al final, nos estamos muchas veces delimitando en la producción de servicios sanitarios, ¿no?, en medición de todas estas cuestiones, cuando en realidad lo que nos falta es medir más los resultados en salud. Y sobre todo también, en ese sentido, habría que traspasar un poco no solamente la evaluación, que se evalúa, no estoy diciendo que no, sino también, sobre todo, cuantificar costes, ahora vamos un poco a ello, y también, sobre todo, rendición de cuentas. ¿De qué nos sirve evaluar, cuantificar, si luego pues, no se rinden cuentas de lo que se está haciendo y, sobre todo, lo más importante, el contrafactual, que es lo que vamos a intentar un poco hablar ahora, lo que no se está haciendo, ¿no? Bueno, algunas preguntas también para motivar la intervención. Lógicamente, como está a su disposición, evidentemente no voy a leer todo lo que aparece aquí, sino que, sobre todo, bueno, pues son pinceladas de dónde hemos, en este caso, trabajado y con qué información. Bien, evidentemente, esta resistencia que un poco mencionábamos, en caso de que ganase un poco esa partida, es lógico que podíamos tener mayores incrementos de mortalidad, mayores problemas de incapacidad, en este caso, y algo también que no miden los sistemas sanitarios, que es la reducción, en este caso, de productividad laboral, ¿no? Bien, esto también nos lleva a un dilema ético que es, claro, estaríamos contando más las pérdidas de salud, en este caso de la población activa, frente a la población que no está trabajando. Eso también es verdad que en la parte de costes indirectos hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que esa parte estaríamos, en este caso, con algunas cuestiones en términos de ética, ya digo, de si valoramos más unas pérdidas de salud, en ese sentido, más en población activa que en población no activa. Igual que, por ejemplo, pues podríamos hablar de otro tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, al final, se estaba mencionando antes por parte del secretario general, bueno, pues que al final, en términos mundiales, ¿no?, las proyecciones de la OMS nos llevan a esa distopía, a lo mejor para 2050, en el cual tendríamos pues, unos fallecimientos de hasta incluso 10 millones, más que por cáncer y por diabetes. Y, bueno, números similares en Europa y en Estados Unidos, como decía The Lancet, ¿no?, comentaba antes, de 33.000, en este caso, fallecimientos. Y, bueno, en ese sentido, en caso de que esto, ya digo, fuese a más, aunque estemos hoy en España, también hay que verlo de una manera global. Y verlo de esa manera global es que aquí existe una profunda desigualdad. Es decir, el mayor avance de los antibióticos en los países ricos está evitando esas pérdidas económicas, esas pérdidas de salud, mucho más en los países ricos que en los países pobres, que están más desprotegidos, con lo cual tenemos una desigualdad muy notable que luego además se puede agravar, como voy a decir, si existen faltas de incentivos, en este caso para la disposición de antibióticos, por ejemplo, en esos países pobres, que también va a tener que ver, en este caso, con los precios o la rentabilidad de las inversiones en antibióticos, ¿no? Entonces, el coste económico, como ven ustedes ahí, bueno, a lo mejor no les parecen cifras demasiado amplias, ¿no?, pérdidas en el Producto Interior Bruto mundial de hasta un 3% en las próximas décadas, hasta 2050. Dense cuenta que podemos hacer proyecciones, ¿no? Antes hablaba el secretario general de la tendencia. La tendencia, saben ustedes perfectamente, no es un dato puntual, es un dato, en este caso, es decir, algo, un seguimiento, en este caso, de valores, ¿no?, que se mantienen en el tiempo, que nos está mostrando, en este caso, un camino sostenible. Entonces, en ese sentido, lo estamos viendo con los antibióticos en los últimos años, con lo cual esas proyecciones, ya digo, que se basan en diferentes escenarios, no son, en ese sentido, ya digo, tan difíciles de creer, ¿no? Y como luego vamos a mencionar también, el problema es que, desde el punto de vista del mercado, algunos hablan de un mercado roto, en el caso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque, sobre todo, en este caso, en la parte de disposición, producción de antibióticos, movimiento del mercado, bueno, pues en ese sentido, claro, hablamos de una rentabilidad baja. Y ya digo, volveríamos a las cuestiones éticas. ¿Se debería amplificar ese mercado? Sí. Lo que pasa es que los agentes, en este caso también, como se comentaba en la presentación, tenemos compañeros, en este caso, del sector sanitario privado y en la sala, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trabaja con incentivos y con rentabilidad. Y también, en ese sentido, si la rentabilidad es baja, puede haber una posible explicación de que el mercado esté, en todo sentido, roto o desarrollado, o que se limite el mercado, porque dense cuenta, luego volveré un poco a ese argumento, lo hacen también algunos autores, como John Rex y otros, los antibióticos muchas veces serían, como cuando entraba en esta sala, ¿no?, como el extintor, en este caso para un incendio, que solamente lo vamos a utilizar en el sentido de último recurso, o, por ejemplo, por si acaso.
Entonces, bueno, pues en ese sentido limitaría un poco ese mercado, ¿no? A pesar de que existen aumentos notables de la esperanza de vida, pues por ejemplo, incluso de 10 hasta 15 años, frente a, por ejemplo, ahora que existe una gran inversión, ¿no?, en fármacos, en este caso oncológicos, que aumentan la supervivencia, aumentan la calidad de vida, pero muchas veces no llega a esos 10 o 15 años, saben, en este caso, que los precios son mucho mayores de ese tipo de fármacos. Ya sé que la comparativa no es exactamente la misma, pero en realidad con los antibióticos es un poco chocante, ¿no?, que aumente tanto la esperanza de vida y la calidad de vida y que realmente no haya un mayor desarrollo, en este caso, del mercado y, sobre todo, también, bueno, pues ya digo, de los antibióticos, sobre todo nuevos, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que las cadenas de desarrollo, los pipeline, en este caso, muchas veces están casi vacías en algunas situaciones, en algunos países, ya digo, por esa falta de incentivos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, estas cifras que les he mencionado para España, en este caso, a nivel mundial, a nivel de europeo, Estados Unidos, ¿no?, realmente, ¿cómo se traducirían, ¿no?, cuando, ¿no?, Sanidad, estamos hoy en el Ministerio de Sanidad, pero yo, como economista de la salud y vicepresidente de la asociación actualmente, si tenemos que ir a contarlo a un Ministerio de Economía y Hacienda para pedir financiación, nos pedirían también que les hagamos una proyección, ¿no?, de cuál es el impacto económico, esto que se lleva tanto, ¿no? Entonces, bueno, en cierto sentido, nosotros también hemos trabajado con un artículo reciente que se ha publicado en World Development. Es una revista, en este caso, de impacto que analizó los casos para 104 países, que la idea interesante que hace es que si continúa esta resistencia actualmente, fíjense que ellos lo que hacen es plantean diferentes escenarios y, bueno, se pueden ustedes creer estas cifras, ¿no?, pero son supuestos bastante, en este caso, yo creo que asumibles. Además, está detrás el Banco Mundial, con lo cual, en ese sentido también es bastante creíble. Bueno, pues caerían más personas, hasta 24 millones en una situación de pobreza extrema. Las pérdidas económicas serían notables para el Producto Interior Bruto. Aquí hablan de una pérdida del 3,8%. Ya digo que es sostenible en el tiempo, pero dense cuenta que ahora mismo el crecimiento económico en nuestro país, y si llegamos, estamos hablando de un 3%, con lo cual, fíjense de lo que estaríamos hablando del impacto solamente de, ya digo, de esa continuación de las resistencias, lo que podría tener en términos económicos. En exportaciones, también, que es una otra variable económica, porque dense cuenta también que las resistencias se expanden mucho más ahora con una situación que tenemos de comercio mundial, intercambio mucho mayor que en el pasado, y sobre todo en pérdidas de productividad, que nos muestran hasta un 4,5% en pérdidas en ese sentido, ya digo, en días de incapacidad, para que nos entendiésemos, ¿no? Entonces, ya digo, esto supone traducir algo clínico sanitario a un lenguaje del económico, del Ministerio de Economía y Hacienda, que diría, bueno, vamos a ver, cuánto, que se presenta en este caso las novedades del plan, como se comentaba antes, cuánto supone la inversión que hago en dicho plan o en dichos incentivos y cuánto me estoy ahorrando o cuántas pérdidas, en este caso, de productividad o crecimiento económico evito al país, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Bueno, aparte también existen en ese sentido tres grandes desafíos, a nuestro juicio, al juicio de Jorge y mío, cuando preparamos esta presentación, que tenemos por delante, ¿no?, y en el cual todos estamos, en este caso, inmersos actualmente. Primero, un desafío científico, en el cual, claro, si las tasas de éxito no son muy elevadas, tenemos un auténtico reto en investigación y, por tanto, los incentivos a lo mejor no son tan elevados, con lo cual es una cuestión que tenemos un poco que pensar, ¿no?, de qué está sucediendo ahí, ¿no? Siempre digo lo mismo, lo que vemos y lo que no vemos. Lo que estamos viendo a lo mejor es que no hay tanta investigación como se precisaría. Lo que no vemos es cuáles son los factores que están detrás, ¿no? Después, por otro lado, un desafío clínico, incluso regulatorio, ¿no? Bueno, muchas veces la información de utilidad total del antibiótico no es total, con lo cual esta evidencia antes del lanzamiento no es tan amplia como podríamos pensar. Y después esta idea de la superioridad. Muchas veces lo que se pretende es demostrar la no inferioridad, pero la superioridad es difícil de probar, con lo cual tenemos un problema, ¿no?, de diseño, en este caso, en cuanto a desafío, ¿no? Y después una parte económica, que es en la cual, lógicamente, pues nos vamos a meter un poco en los siguientes minutos, en el cual los sistemas de pago, ¿no?, los financiadores, como si dijésemos de todo esto, ¿no?, nos vendrían con esta idea del retorno, ¿no? Incluso cuando hablamos de gasto sanitario, no como gasto, sino como inversión, ¿no?,
yo invierto en algo para obtener un retorno, para tener en este caso, ¿no?, un cierto beneficio. El problema es que lo que cuentan es que el retorno no es suficiente. Entonces, hay que ver qué sucede aquí. Entonces, a nuestro juicio, pues, el problema es que existe un modelo tradicional de precio por volumen, con lo cual, a veces esto no fomenta tanto ni el uso apropiado ni la investigación amplia en ese sentido. Entonces, vamos a ver cómo podemos un poco matizar este modelo o cómo hacen en otros países, ¿no? Después, por otro lado, otros problemas de stewardship efectivos, es decir, este control de lo que se está haciendo que puede que limite el uso. Y después también un mea culpa de los economistas de la salud, de los evaluadores también, en este caso, agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Hace unos días existe una jornada en ese sentido, en el cual no se considera todo el valor social completo de lo que supone una inversión, en ese sentido, en antibióticos, incluso también en nuevos antibióticos. Entonces, si no fuera esto suficiente, muchas veces cuando tenemos que hacer estas decisiones con una inversión de, no sé, haciendo un símil actual, de si vamos a seguir comprándonos un diésel o cambiamos a otro tipo de vehículo, ¿no? Que, bueno, en ese sentido, yo como les contaba con la experiencia sueca hace unos meses, pues uno ve a lo mejor lo que puede ser el destino a lo mejor del sector automovilístico, de automoción, en este caso en nuestro país, y ve algo distinto a lo que existe aquí actualmente. Claro, la idea es que tenemos una cierta incertidumbre en esa inversión, ya digo, incluso cuando tú estás pensando en cambiarte del diésel a otro tipo de automóvil, ¿no?, hablando de antibióticos. ¿Por qué? Porque la variación en la resistencia y la tendencia de dicha resistencia a veces es difícilmente predecible. Con lo cual, a cualquier inversor, en ese sentido, plantéale una inversión en la cual tienes una amplia incertidumbre. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que estaría un poco aquí detrás. Y fíjense que a lo mejor alguien podría pensar, hasta el momento en mi presentación, que me estoy poniendo del lado de los innovadores o los que, en este caso, se les retribuye por dicho tipo, en este caso, de suministro de antibióticos. También me estoy poniendo en el lado de los pagadores. En este caso estamos en el Ministerio, o en las comunidades autónomas, si ustedes quieren. Yo soy funcionario público, con lo cual, evidentemente, la perspectiva pública la tengo clara todos los días, con lo cual, también esa incertidumbre a la hora de diseñar presupuestos para varios años es complicado. Bueno, entonces, ya digo, esos 3 retos. Y también nos encontramos con otro problema, como les decía, y es que, supuestamente, para valorar esa inversión, nos iríamos a los costes de los procesos en los cuales entran los antibióticos, por tanto, sistemas de contabilidad analítica, etcétera. Y ya digo, el problema, bueno, pues es que realmente no estamos midiendo resultados en salud, en los cuales los antibióticos tienen mucho que decir, en ganancias de años de vida, justas por calidad, en enfermedades prevenidas, en diferentes escalas, por ejemplo, de ansiedad, de pérdida de dolor, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues me comentaba en este caso un clínico ahora cuando venía de Santander hacia aquí en el avión que muchas veces el antibiótico que ha tenido que poner a un paciente, pues bueno, cuando mirábamos un poco el coste son 600 euros, ¿no?, al final. Entonces, en ese tiempo. Entonces, bueno, en realidad esa valorización no se está haciendo por el sistema. Como mucho estamos contando la parte directa, ¿no?, y luego volveré a ello, del GRD y todo esto. Entonces, claro, nos vamos a la idea de cómo podríamos, en este caso, ajustar precios de los antibióticos a resultados en salud, con lo cual, ya digo, al final tenemos un problema y yo creo que cuando empecé en esto hace 20 y pico años, es verdad que hemos avanzado un montón en este país, pero cuando sales fuera, pues todavía ves que nos queda un poquito en ese sentido. Y bueno, y al final tenemos una especie de trade-off, de intercambio entre transparencia, falta de transparencia a veces en procesos, ¿no?, el más, lo que debería ser, y luego en los precios, que muchas veces, ya digo, están influidas a veces por todo este contexto internacional, es difícil seguirlo, ¿no? Entonces, al final, nos encontramos con problemas en los cuales, ya digo, no estamos metiendo la parte de los costes que no son directos del sistema sanitario, que ustedes dirían, bueno, al gestor, ¿por qué le tiene que importar el problema de salud de una familia, un individuo o de una persona que por un problema de resistencia incluso hasta puede llegar a fallecer? ¿Por qué nos tendría que preocupar eso si yo diseño un presupuesto, soy un gestor sanitario público? Bueno, pues en realidad porque el presupuesto público lo estamos financiando todos, con lo cual ese coste que supone un individuo, pérdida de salud o en este caso hogar, saben que es un argumento en este caso muy manido por parte de los economistas de la salud, pero ahora, por ejemplo, no sé si se ve ahí detrás, existe una red europea, ¿no?, de New Burden, que aparece aquí, de los Health Disease, es decir, una red en la cual están midiendo este tipo de costes.
y otros países, ya digo, están incluyendo esto en los análisis de evaluación. A pesar de que, ya digo, vamos a contar analítica, solamente tenemos la parte de costes directos, GRDs, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no es una moda esto, sino que es una tendencia que no va a parar. Claro, aquí nos encontramos con problemas. Los problemas es que, bueno, al igual que en este caso se hace un checklist cuando una persona va a ser sometida a una intervención quirúrgica, bueno, pues en realidad también, hace poco, en ese sentido también, en el Foro Español de Pacientes, un encuentro que ha habido recientemente también, bueno, pues nos encontramos con la idea de, ¿no? Imagínense los costes que estamos ahorrando, en este caso, con la inversión en antibióticos. Y fíjense que ya estoy cambiando el lenguaje, hablo más de inversión que de gasto, ¿no? A pesar de que, bueno, me comentaba también en su momento un director general de una comunidad autónoma que si tú a un economista le hablas de inversión, piensa en el capítulo correspondiente en el presupuesto de inversión y dense cuenta que la inversión, sobre todo en contextos de restricción económica, es la primera que cae en un presupuesto, lo primero que se recorta, que se ajusta, con lo cual, bueno, pues al final un poco el lenguaje también, en ese sentido, cuando lo traduces a un presupuesto, también hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, fíjense que en el coste muchas veces nos olvidamos que es precio por cantidad. Entonces, estamos pensando, evitamos estancias, evitamos hospitalizaciones y hablamos de cantidades, pero seguramente la estancia en Galicia o en Cantabria o en Cataluña, en Madrid, es distinta también en cuanto a precios. Entonces, eso también es importante. Y fíjense ahí que, bueno, en la parte de costes directos podemos incluir todo un conjunto, en este caso, de partidas. Es la perspectiva del financiador público, del proveedor, ¿no? En nuestro caso. Fíjense que, por ejemplo, si se mantiene una infección en el tiempo, una estancia prolongada que puede causar esa resistencia a los antibióticos, imagínense, puede llegar a aumentar hasta 1.500 euros por paciente ese tipo de estancia, que fíjense que en muchas comunidades autónomas, por lo menos en la mía, muchas veces es más del gasto medio de un paciente al año. Entonces, eso es importante, pero también, como les decía, la parte de la perspectiva en ese sentido del paciente, en el cual metemos pérdidas laborales, incluso una mortalidad prematura. No nos vayamos a lo mejor al caso de la persona, en este caso, de 40, 50 años. Imagínense que nos vamos a una persona, por ejemplo, mucho más joven, todo el ahorro que estamos consiguiendo en términos de ganancias, años de vida ajustado por calidad para el sistema. Entonces, al final, por ejemplo, bueno, pues una estimación en cuanto a los costes y, sobre todo, evitar pérdidas de productividad, bueno, pues se obtienen cifras cercanas a los 1.500 millones de euros. En esos 1.500 millones de euros, para que se hagan una idea, podríamos hacer varias comparativas. A nivel nacional, por ejemplo, pues a lo mejor no les parece mucho, ya digo, aquí incluiríamos todo, directos e indirectos, pero, por ejemplo, de la comunidad de la cual yo procedo, de Cantabria, es aproximadamente el doble del presupuesto anual, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que supone esto, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, una mayor inversión en antibióticos podríamos justificarlo no por un argumento de equidad, de justicia social, ¿no? Entonces, ese tipo de caminos, si quieren, podemos hablarlo, tratarlo. Antes les he dicho que existen estudios que te demuestran que las comunidades relativamente más pobres o países más pobres son las más dañadas por ello, pero desde un punto de vista de eficiencia, ¿no? La eficiencia es un concepto económico que se ha importado para la salud y otras cuestiones. En ese sentido, cuando hablamos de sanidad, hablamos sobre todo de efectividad, ¿no? También de cuando realmente el antibiótico se coloca, cuánto, en este caso, me evita de posibles problemas de salud, cuánto me ahorra y, por tanto, cómo tendrían que, por ejemplo, tomarse decisiones que en algunos países son más compartidas y cómo la evaluación económica de esa inversión puede ayudar. No digo que sería el único criterio, digo que es un criterio que puede ayudar. En algunos países hasta incluso está todavía más regulado, ¿no? Es más obligatorio, el NICE, etcétera, no solamente en este caso muchas veces propones y muchas veces también dispone. Entonces, al final, imagínense, cualquier decisión de mayor inversión, por ejemplo, en antibióticos o planes como los que hoy se tratan, acabarían un poco siendo clasificadas en torno a este cuadrante que tenemos aquí, en el cual compararíamos efectividad y coste. Y en términos de variación, es decir, una mayor inversión de la que tenemos ahora, por ejemplo, se hablaba de un plan antes de 3 años, etcétera, bueno, pues, ¿qué supondría invertir más? ¿Cuánto ganaríamos en efectividad y cuánto coste supondría el sistema? Bueno, es evidente también que si el plan fuese, poner ejemplo el plan, si el plan fuese menos efectivo
que lo que tenemos hasta ahora y fuese más costoso, pondríamos, ¿no? Lo tacharíamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si el plan, imagínense, es mucho más efectivo y no supone en ese sentido un mayor coste para el sistema, diríamos que adelante, ¿no? Claro, una situación como la que tenemos arriba, imagínense que una mayor inversión en este tipo, en este caso de una mayor inversión en antibióticos, ¿no? Conseguiría mayores ganancias en efectividad, pero fuese mucho más costoso para el sistema. Fíjense que aquí hablo de un interrogante. ¿Por qué? Porque ganaríamos mucha más efectividad, incluso imagínense que con una menor inversión, pero tendríamos que contraponer, ¿no?, realmente cuánto dinero tenemos para ello. Y nos conduciría al problema de la financiación. Con lo cual, un poco les estoy conduciendo ya en esta última parte de la presentación, al coste de oportunidad, los recursos limitados que tenemos, porque evidentemente el Ministerio tiene el presupuesto que tiene y después, a su vez, pues en este caso, los antibióticos es una parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen otros países? Porque se enfrentan con problemas similares a este, con diferente participación público-privada, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, lo que hacen muchos países es que el plan de financiación pública llega hasta una parte y necesitan, en este caso, pues sentarse con la otra parte y, bueno, pues proponer en este caso también otros mecanismos de incentivos o financiación, que simplemente les enuncio como posibles ideas para las cuales, en ese sentido, bueno, pues controlar esa posible inversión que llegaría por esta parte. Bien, el modelo de precio por volumen que tenemos actualmente, como les decía, el problema que tiene es que, como no existe un valor actual neto, sigo hablando de inversión, esperado, incluso con nuevos antibióticos, te hace que la parte privada sea reacia muchas veces y que el público tenga que seguir tirando del presupuesto o tenga que, por ejemplo, plantearse qué soluciones puede proponer aquí. Entonces, muchos países lo que están proponiendo, ya sé que algunos también a lo mejor es con más participación privada que nosotros, son lo que se llama, ¿no? Ayer se lo contaba a mi hijo de 8 años, en este caso, que está aprendiendo inglés, esto del push y el pull, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la idea sería modelos, en este caso, más de push, en el cual se recompensa ex ante, ¿no?, la inversión en antibióticos independientemente del resultado obtenido, ¿no? Entonces, esto, claro, desde el punto de vista también de, imagínense, incluso en términos políticos, a algunos les puede parecer que se estaría premiando ya digo, a la otra parte, que no es exactamente lo público, aunque en Europa también se hace, independientemente del resultado. Y esto a algunos pues les chocaría, ¿no? Nos llevamos el coche, pero no sabemos cómo va pagamos el coche, pero no sabemos cómo va el coche, ¿no? Siguiendo con el símil. Además, también algunos dirían, este incentivo push, ¿no?, de promover antes, el problema es que necesita ser mantenido muchas veces continuamente. Con lo cual hay modelos en ese sentido, pero, bueno, tenemos este problema. Por lo cual, muchas veces hablan de los otros modelos, que es el sistemas tipo pool, en los cuales, bueno, solamente recompensamos o financiamos si se garantizan ganancias en salud. Eso implica que tenemos que medir, pero también en este caso estamos trasladando parte del buen retorno de esa inversión también a la otra parte, que no es la parte exactamente pública. Fíjense también que esta idea de los modelos pool hablan de sistemas de linkage, como tienen ustedes ahí, en los cuales los retornos se desvinculan del precio por volumen. Es decir, supone abandonar el modelo tradicional que tenemos. Algunos hablan incluso, ¿no?, de un modelo que no se aplica a todo antibiótico, solo aquellos de uso limitado durante los primeros años, etcétera, pero ya digo, supone adentrarse en terrenos, bueno, pues la gente que están ustedes aquí, que saben un poco de presupuestos, terrenos más inexplorados de cómo contabilizamos eso, cómo incentivamos eso, ¿no? Bueno, ya digo, esos incentivos pool, sin ánimo de ser exhaustivos, en otros países, por ejemplo, ya digo, pues tenemos recompensas, por ejemplo, de lanzamiento, en este caso, por ejemplo, de nuevos antibióticos, que solamente si generan ganancias de salud importantes, entonces esa recompensa, ese voy a pagar esa parte, se lleva a cabo. Y si no, no se hace, ¿no? O podemos incluso hacerlo de una manera pautada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, ya digo, vamos a, pues en ese sentido, avanzar un poquito más, en ese sentido, y bueno, al final, ya digo, son modelos en los cuales
las condiciones también se tienen que establecer, les pongo ahí algunas cifras, muy bien inicialmente. Y claro, en nuestro país no estamos tan acostumbrados a trabajar en ello. Pero ya digo, puede ser una posible idea, porque, por ejemplo, el consumo de antibióticos, existen muchos, habíamos mirado uno para La Rioja, al final lo que estamos viendo muchas veces en algunas comunidades autónomas son pacientes de avanzada edad, etcétera, en los cuales, en ese sentido, pues también tenemos que concentrar ese tipo de incentivos, ¿no? Bueno, también en ese sentido, muchas veces se habla de los lifetime revenues, es decir, ingresos a lo largo de la vida útil de ese antibiótico, con lo cual vemos a otro problema. Ya digo, volver a extender esto en el tiempo, pero es que estamos hablando de una inversión, y una inversión, por definición, abarca varios años. Y fíjense ustedes también que muchas comunidades autónomas que ahora se enfrentan a hacer sus propios presupuestos se encuentran en año electoral que, bueno, tienen que planificar inversiones cuando no saben algunos si van a continuar o no después de esas elecciones, con lo cual también nos encontramos los problemas de las inversiones en año, en este caso, electoral, ¿no? Entonces, bueno, al final, esos incentivos pool, dense cuenta que no solamente habría que abogar por ellos si se toma esa decisión de una manera puntual, sino que debería hacerse de manera continuada, ¿no? Y ya digo, este también es otro posible problema que, bueno, que en ese sentido habría que tenerlo en cuenta, aunque a nivel internacional existen experiencias en ese sentido. Bueno, pues ya digo que los modelos en ese sentido pool, pues al final, más allá de la recompensa inicial de los modelos PUS, ¿no? de inicialmente ex ante, en el cual das una serie de grants, de incentivos, en este caso, simplemente por invertir ahí, o simplemente de coordinación, ¿no? de la cadena, en este caso, de suministro de los antibióticos. Los modelos, en este caso, ya digo, pool, lo que te plantean muchas veces es, ya digo, delimitar nuevas reglas de mercado en las cuales, en ese sentido, se recompensa por la amplificación de ese mercado y muchas veces también modelos de continuidad, ¿no? que tienen que ser determinados según el escenario. Bien, por eso tienen que plantearse nuevos modelos de incentivación. Entonces, una de las cuestiones que se están planteando también, que les puede parecer un poco contradictorio, pero también tiene su sentido entre estos modelos pool, es plantear, sobre todo en este caso de los nuevos antibióticos, modelos de aseguramiento, con los cuales los hipotéticos inversores, en este caso, que van a efectuar ese suministro, se diseña, se contabiliza ese coste social, pero también, por otro lado, lo que se plantea es un mecanismo de aseguramiento de parte de esa financiación, ¿vale? Para que, en ese sentido, pues tengan en cuenta que esa inversión no va a quedar en un saco roto. Y, sobre todo, tiene aquí una referencia en otra revista que es Health Policy, en este caso, en los cuales, ya digo, sobre todo se trabaja en términos de nuevos antibióticos. Bien, esto que les cuento no es una distopía, evidentemente, porque otros países están en ello, pero otros países, otros sistemas, exactamente, se habla mucho tenemos hoy en la prensa, ¿no? del Brexit, Gran Bretaña, etcétera, incluso de la economía, ¿no? de las amenazas, ya digo, de estas resistencias. Bueno, pues existe un pequeño informe, en este caso de la Cámara de los Comunes para el caso de Reino Unido, en los cuales les puede parecer sorprendente o no, plantean que tiene que estar esta resistencia, en este caso a las infecciones que puede provocar la falta de antibióticos, debe plantearse entre el top 5 de las prioridades políticas, sobre todo cuando hablamos en sanidad. Bien, y esto es un sostén, en este caso internacional, sobre todo también hablan, ¿no? de qué pasa en cuanto al Brexit es efectivo, porque, ya digo, implica poner, en este caso, en la voluntad política, pues, cuestiones como las que estamos mencionando hoy por la mañana. También tienen el sostén del NICE, ¿vale? que aquí no tenemos en España un NICE, habla de un HISPA-NICE, etcétera, pero hablan aquí se habla de un plan, hablan de un presupuesto amplio y específico para abordar este problema y de manera continuada en el tiempo. Incluso también se planifica para una serie de años, bueno, pues incluso también están hablando de planificarlo más allá de 3 años y después también lo salpican con esto de las Digital Health Tools, con todas estas herramientas ahora actualmente, ¿no? de la salud digital para monitorizar, ya digo, este tipo de sistemas. Y ya digo, en el caso del Sistema Nacional de Salud británico, que tampoco es sospechoso de no ser un sistema fundamentalmente público. Bueno, pues ya digo que esta es un poco la idea
Y yéndonos al caso que nos ocupa, les puede parecer más o menos, hablamos de un plan que ahora finaliza, por eso lo que les mencionaba para el caso británico, pero que ahora la idea es que continúe y con 49 millones de euros. Aquí, en este caso, estamos hablando esta mañana, se va a hablar del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, en los cuales es evidente que, bueno, pues en primer lugar, cualquier economista diría que, en primer lugar, que esté en presupuestos, que exista crédito para ello, después, efectivamente, en este caso, que se ejecute, ¿no? También puede existir crédito, pero luego la ejecución, en este caso, puede ser mayor o menor. Eso también saben que muchas veces el presupuesto está vivo y es evidente también, yo como no formo parte del Ministerio lo puedo decir, es evidente que también pues es necesario que se incrementase dicha línea de financiación porque, como les hemos sostenido un poco antes, está claro que necesita, en este caso, una mayor financiación y sostenida en el tiempo, ¿no? Sobre todo porque las agencias de evaluación, ya digo, no están teniendo en cuenta todo el valor social de los antibióticos. Bien, esta transparencia, que evidentemente no les voy a leer, pero habla de está en inglés, de las HTA, de las agencias de evaluación, no solamente para este país, sino para otros. El problema, sobre todo, es que muchas veces no están proponiendo mayores inversiones, a nuestro juicio, en antibióticos porque no están teniendo en cuenta todos los beneficios de dichos antibióticos. Muchas veces se centran en solamente demostrar la no inferioridad, muchas veces también no consideran los beneficios de salud pública que les decía antes. Es decir, si se fijan en la parte derecha que tenemos aquí, beneficios que no incluyen las agencias de evaluación. Por ejemplo, todas las ganancias en términos de transmisión, todo lo que evitan en términos de infecciones, muchas veces no se cuenta. La disposición, el argumento de la posibilidad de disponer de tratamientos, el argumento que les decía antes del extintor de incendios, que no siempre voy a utilizar a no ser que se produzca el incendio, pero ahí está la inversión. Después también, la reducción en la presión por seleccionar, ¿no? Los tratamientos, con el antibiótico puedes evitar, ya digo, mayores problemas futuros. El first in class también, ¿no? Proponerse como como una solución incluso de evitar mayores problemas. También una manera de acompañamiento a cirugías, procesos de quimio y demás. Y sobre todo, eso que llaman el spectrum value, que es prevenir todos los daños colaterales que no se están teniendo en cuenta. Con lo cual, podría ser una posible explicación de por qué no se proponen tantas inversiones elevadas, en este caso, en planes como este para antibióticos. Y es que no están teniendo en cuenta, ya digo, toda la parte positiva de dicha inversión, ¿no? Entonces, simplemente un poco para acabar, el problema en ese sentido puede ser, a lo mejor, explorar estos sistemas del precio por volumen que conocemos a sistemas, si seguimos un poco la idea que tienen ustedes ahí, de financiar por valor, pero hay que contabilizar el valor, resultados en salud y, sobre todo, en ese sentido también establecer acuerdos. Acuerdos que, evidentemente, nadie ha dicho que sean sencillos, pero, en este caso, también pensamos que la situación es distinta a años anteriores y que, se pueden, ya digo, compartir este tipo de problemas en los cuales, fíjense que estamos, al final, también delimitando pagos, pero pagos por resultados, no pagar simplemente sin saber los resultados. Bueno, ya digo, sobre todo esta idea se puede, a lo mejor, proponemos de una manera no inicial, en este caso, probarlo para nuevos antibióticos, como una manera un poco innovadora, como una manera de pago en base a algún tipo de seguro, ¿no? Bueno, pues en Europa también existen algunos acuerdos en este caso, con la industria farmacéutica, que trabajan este tipo de cuestiones, pero, sobre todo, el control debería ser mucho mayor de lo que se hace actualmente en otro tipo de cuestiones. Y ya digo, sobre todo en un terreno a veces tan inexplorado como este. En cierto sentido, y ya acabo, al final, lo que tenemos, nos gustaría mencionar, ya digo, siguiendo con ese argumento de los extintores, de posibles incendios para los antibióticos, al final lo que tenemos es un sistema en el cual la entrada al mercado clásico, en este caso, puede, aunque es el actual, a veces es bastante impopular. ¿Por qué? Porque para muchos es simplemente una distribución, en este caso, de algunos recursos para la industria. Y eso, a no todos, en este caso, les parece bien. Otros 4 sistemas, y ya acabo, serían un poco lo que les menciono aquí. Por un lado, podríamos tener sistemas, en este caso, de vouchers, ¿no?, en los cuales se garanticen como 12 meses de exclusividad
te permite que no tengas una disponibilidad presupuestaria, en este caso actual, para mantener esa posición del que está efectuando el suministro, a pesar de que puede ser impopular, porque algunos dirían que, aunque es en un periodo corto de tiempo, estás manteniendo los blockbusters de algunas compañías, ¿no? Bueno, otra idea que nos parece interesante, queríamos proponer aquí debate, es que, claro, muchas veces dense cuenta que los reembolsos en este caso de los antibióticos, muchas veces, como estamos hablando de los GRDs en los hospitales, etcétera, pues qué incentivos hay a utilizar antibióticos nuevos, que sean más costosos, el GRD, etcétera. Bueno, pues sería, de alguna manera, intentar pues separar ahí un poco esta parte, aunque eso, evidentemente, necesita un mayor trabajo que los sistemas de contabilización que tenemos actualmente, pero puede ser un poco una idea, ¿no? Otra idea puede ser los sistemas de crédito fiscal. Se habla de hasta incluso un 50%. Esto, por ejemplo, aunque les parezca en este caso chocante, evidentemente tiene más venta política que lo que les decía antes del precio por volumen. Lo que pasa es que, claro, esto puede implicar que a lo mejor alguien entienda que se está ayudando a grandes compañías, que son las que tienen beneficios, en los cuales los planteas beneficios o créditos fiscales. Pero también la parte positiva para un gestor público es que no necesitas per se inmediatamente un gran plan de financiación pública, porque esto en este caso se prorratea en el tiempo. Y lo puedes vender porque el crédito fiscal les obligues a ellos o que les digas que los gastos que hacen en investigación les vas a permitir, en este caso, esa deducción fiscal. Puede ser interesante, ¿no? Y después también la última parte, en ese sentido, y el último modelo, no sé si aquí alguno de ustedes, en este caso, está suscrito a alguna de estas plataformas de pago para ver series y estas cuestiones, etcétera, dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Pues sería una especie como modelo de suscripción en los cuales se garantice una parte fija, ¿no?, al financiador, en este caso, de dichos antibióticos, en los cuales, ya digo, esa parte fija se garantiza, pero luego, en cierto sentido, si existe mayor consumo, ¿no?, si tú tienes una plataforma de estas y entras todos los días a varias horas del día, estás pagando la misma cuota. Con lo cual, en ese sentido, ese financiador se lleva una cuota fija y tú, si haces más consumo, en cierto sentido, te estás beneficiando. Bien, el problema es un sistema, evidentemente, de linkage, es decir, desligas precio por volumen, pero, por otro lado, el problema que tiene, incluso en Estados Unidos, con la FDA y otros, es que muchas veces, claro, implica que quien propone eso, quien diseña eso, no tiene capacidad presupuestaria, de control presupuestario, por ejemplo, para pagar ese tipo de suscripciones. Evidentemente, y acabo, la solución de no hacer nada o hacer poco no es sostenible en el tiempo, pensamos. Hay varias propuestas que les hemos dicho más allá del sistema tradicional y un poco lo que les comentaba antes. Si un problema de tanta envergadura como este, en este caso, o el cambio climático, se está abordando con planes específicos, mayor financiación y sostenida en el tiempo, la pregunta es ¿por qué no se está haciendo, en cierto sentido, para el caso de los antibióticos? Nada más. Bueno, muchísimas gracias al profesor Cantarero. Las cifras, desde luego, nos dejan, a mí al menos me ha dejado muy de piedra oír este 3% del PIB y estos 1.500 millones. Y no solamente las cifras, yo creo que también la intervención, y se lo agradezco, no solamente nos ha ofrecido ese impacto económico, sino que buena parte de su intervención propone nuevos modelos y modelos que cada uno de ellos tiene sus más o menos y son difíciles de plantear. Me gustaría dar la palabra al público por si tenéis preguntas. Ahí delante, en la segunda fila. Hola, muchísimas gracias por la explicación. A mí me ha interesado muchísimo, aunque me he perdido a mitad camino, porque no soy economista, soy del ramo sanitario. Yo lo que veo es que el mundo vuestro económico me parece fundamental, y sobre todo este tipo de análisis, pero se ha dialogado muy poco entre el mundo sanitario y vuestro propio mundo. Y yo me da la sensación de que vuestro interés es sobre todo en la fase final de resistencia a antibióticos. Esto tiene una larguísima historia, de la cual venimos avisando hace muchísimos años
la gente que nos dedicamos a esto. Mi pregunta más específica sería la implementación de los análisis de costes, pero no a un nivel tan general como lo has estado planteando, sino a un nivel local. La resistencia a antibióticos se genera a nivel local y lo que ocurra depende de las actividades que se hagan a nivel local. Entonces, no es lo mismo tener un caso de una infección por una bacteria multiresistente que tiene una carbapenemasa que encima se ha vuelto resistente a colistina, que es una situación extremadamente grave, que tener un brote, una epidemia que se expande por el propio hospital, se expande a la comunidad, se expande a otros hospitales y al final se expande de manera internacional. Eso lo vemos en el laboratorio continuamente. Los clones italianos los tenemos aquí y los de aquí los tienen en otros sitios. Entonces, es fundamental ese análisis y sobre todo cómo se plantea a los gestores. Hemos tenido la enorme desgracia que ha coincidido la gran resistencia a antibióticos en este país y en la mayoría de Europa con la llamada crisis económica última que hemos pasado, que ha supuesto eso, una grave restricción económica a nivel de los hospitales. Y hablo de los hospitales porque el 60 o 70% de las multiresistencias se generan en los hospitales. Entonces, realmente, muchas veces hemos visto brotes en los cuales, contratando a enfermeras para el control de la infección, ha sido una actuación enormemente eficaz. Pero cuando aparentemente se estaba mejorando el brote, el gestor ha dicho, bueno, es que ya no es necesario, retiro el personal. Y el brote vuelve a resurgir en otra unidad. Y lo que es más grave es que al final se transforma en una situación endémica dentro del hospital, y cada vez la persona se preocupa menos porque ya lo dan como algo que forma casi parte del paisaje. En resumen, ¿qué recomendarías, cómo abordarías el tema de las inversiones, de los costes económicos, para convencer a los gestores, los que ya tienen el dinero para asignar recursos, con los programas de stewardship, vigilancia de la infección, etcétera, etcétera? Si hay buenos programas de vigilancia, buenos programas de actuación, abarataremos muchísimo el dinero. Muchísimas gracias. Siendo muy sintético, evidentemente, la idea de la presentación, al final es lógico que bueno, pues he contado un poco lo de los mecanismos y de un poco más de prisa en la parte final, pero sí que es verdad que, claro, al plantearlo de perspectiva general, me he perdido en no contar más cuestiones en ese sentido de la parte local, de la parte, en este caso, de hospitales concretos y situaciones concretas que, lógicamente, hay muchísimo por trabajar y, en ese sentido, está claro que el sistema hospitalocentrista, al final, la parte de costes directos es el hospital donde se evitan ese tipo de costes y muchas veces, el argumento que decía antes del extintor de incendios, cuando ya se resuelve el problema, en ese sentido, ya se ha hecho y no se preocupa de una inversión. El gestor no se preocupa de una inversión mayor. Hay que intentar, y como han hecho otros países, hacer un mayor esfuerzo pedagógico en contar que esa otra parte existe y que también hay que plantear, bueno, todos los ahorros que se pueden conseguir en términos de las pérdidas de salud que evitas, incluso de costes hospitalarios, pero también, que es un poco lo que proponíamos en la parte final, proponer nuevos mecanismos en los cuales exista ese tipo de financiación, porque si no clarificamos o no visualizamos para ese gestor dónde está la distancia, entre todo lo que evitas y lo que tienes, va a ser muy difícil que sepas exactamente cuál es el gap o cuál es la diferencia que te queda por cubrir. Pero estoy en este caso de acuerdo con usted en que las perspectivas generales están muy bien. Al gestor muchas veces, en este caso, también le interesan esas perspectivas generales, pero necesitamos en este caso un mayor esfuerzo por análisis más particulares que también, por otro lado, con la disposición de datos que tenemos actualmente, se pueden hacer mucho más y trabajos multidisciplinares. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones de la sala? Bueno, yo me he quedado un poco con esa idea que has comentado en la presentación, de que actualmente se mide que nos basamos en ciertos indicadores, pero que hay cosas que nos están midiendo, como puede ser más la parte más social y no tanto, por ejemplo, el día de pérdida de trabajo, etcétera. No sé si nos puedes ampliar un poquito más por aquí, qué iniciativas están haciendo. Alguna ya has mencionado, pero ya que tenemos un par de minutitos, si nos puedes ampliar un poco más. Sí, la idea es que realmente desde un punto de vista social, comentaba antes, a pesar de que a un gestor le miden, contabiliza en su hoja de cálculo Excel
lo que ves el coste directo, por ejemplo, que supone el alargar una estancia hospitalaria, un problema en este caso, como se comentaba, que causa unas infecciones en un número determinado de pacientes, ¿no? Eso lo visualiza en un momento y ahí va un presupuesto público. En realidad todos sabemos que estás evitando otra parte de costes sociales, costes en este caso que van más allá de lo que asume un gestor sanitario, que no siempre, en este caso, no siempre no, casi nunca, se están teniendo en cuenta a la hora de decidir cuánto invertimos, ¿no?, en determinadas, en este caso, intervenciones como estas. Otros países, como estoy diciendo, y no hace falta irse muy lejos, los sistemas fundamentalmente privados, claro, lo tienen muy claro y muy presente, porque saben que al final el individuo paga directamente todo ese coste que se evita. En los sistemas públicos, como tenemos aquí nosotros, sabemos que tienes cubierta la parte de costes directos, pero la parte de costes indirectos te lo llevas puesto. Y comentaba, en este caso, bueno, pues el tema de la crisis, toda esa parte que en muchos países lo hemos visto, que todavía estamos por evaluar muchas cosas de lo que los hogares o los individuos han tenido que soportar, porque el gasto sanitario privado en la parte de la crisis económica aumentó en este país, en este caso en comparación con el público. Entonces, bueno, pues en cierto sentido esa parte de gastos indirectos habría que visualizarla, habría que contabilizarla y después, en ese caso, habría que también, bueno, como decía, cubrir esa diferencia entre lo que estamos financiando, lo que estamos cubriendo, lo que es el total de los costes que estamos ahorrando. Y ahí un poco el argumento que defendíamos es que esto no es un planteamiento en el cual el privado pide más y el público dice hasta aquí. Primero visualicemos el problema, tenemos contabilidad para ello y después, por otro lado, hay que poner más en el debate las cifras totales para ver, en este caso, la diferencia que nos está cubriendo, porque si no, no estamos hablando del problema realmente. ¿Alguna intervención? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer la pausa café, que es como una media horita, y nos volvemos a emplazar. Y muchísimas gracias de nuevo.